Entonces, vamos a unir y complementamos esto, ¿no? Pasamos de un síndrome ya, un síndrome así un poquito más generalizado, que tiene causas locales, causas sistémicas, y nos vamos allá una parte de lo que les había hablado, ¿no? Y un síndrome sistémico, pero ya eh, dirigido a un órgano, que es los riñones, el síndrome nefrótico. La forma en cómo voy a ir exponiendo cada uno de estos casos y nos vamos a establecer un poco aquí, vamos a establecer acá cómo lo definimos, ¿no? Cuando hablamos de síndrome nefrótico hay criterios y esto de repente lo menciono acá porque esto sí tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, síndrome nefrótico, acuérdense, el glomérulo. El glomérulo, o sea, dentro del riñón, el glomérulo es el que va a estar prácticamente afectado. Y al estar afectado, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar una pérdida de proteínas en forma persistente. Ahora, ¿cuándo sabemos que esa pérdida de proteínas llega a rangos nefróticos? Cuando, aquí vamos a hablar más de adultos, porque es lo que generalmente estamos viendo, eh, eh, más de adultos, cuando la cantidad de proteínas que encontramos en un examen de proteinuria es mayor a 3,5 gramos en orina recolectada en 24 horas con un promedio de una superficie corporal de 1,73. Eso es uno. O la relación de proteínas creatinina mayor de 3,5 en una muestra de orinas al azar. Generalmente, y en niños hay la cifra de más de 40 miligramos hora por metro cuadrado de superficie corporal. Nosotros, que prácticamente vemos en el área de medicina interna, utilizamos más esto, ¿no? La proteinuria, más de 3,5 gramos en orina de 24 horas. Pero no solamente hablamos de enfermedad glomerular, de las pérdidas de proteínas, sino también hablamos de que esto, ¿qué va a ir? ¿Con qué va a ir acompañado? Va a ir acompañado de lo que es la baja de albúmina a nivel sérico, hay una hiperlipidemia y hay un edema periférico. ¿Qué causas tenemos? Causas primarias, causas secundarias. En el adulto, causas primarias, generalmente en niños. Si es niño, ustedes tienen más del 50% de posibilidades que se trate de enfermedad glomerular a cambios mínimos, más frecuentes niños. En jóvenes, glomerulosclerosis focal y segmentaria. En adultos obligatoriamente, siempre, por favor, tienen que buscar causas secundarias. A la cabeza, diabetes mellitus, a la cabeza lo que son amiloidosis, pensar en que, por ejemplo, si tuvo una tuberculosis, puede haber producido y dejar esto, enfermedades infecciosas, drogas, ojo, drogas, AINES, y ECAS también, ojo, sales de oro, neoplasias, lógicamente, también podemos tenerlo. Acá está la lista que ustedes, bueno, es una lista bien, bien amplia, entonces, por eso es la importancia que tenemos. Bueno, ya les dije lo más común, las secundarias, que pueden deberse a diabetes mellitus y en los jóvenes a cambios, en los niños a cambios mínimos y en los jóvenes esclerosis focal y segmentaria. Quiero un poquito detenerme, ¿no? Y darle importancia a lo que es esto, la fisiopatología. ¿Qué es lo que sucede normalmente a nivel fisiopatológico? Te habíamos hablado de que el edema pues era prácticamente la salida de lo que es del líquido hacia lo que es el intersticio, ¿no? Que tiene que pasar una membrana aérea. Entonces, pero dentro de la parte, ¿no? En la parte sérica que tenemos proteínas, tenemos agua, tenemos electrolitos acá con este cuadradito rojo, este blanquito, este amarillito, este azul, ¿no? Entonces, hay una carga negativa acá que impide que esto salga. Esto está dentro del vaso. Entonces, hasta ahí estamos bien. Pero, ¿qué es lo que sucede en el síndrome nefrótico? Estas proteínas, esta albúmina, que está representado acá con estas pelotitas azulitas, ojalá que lo estén viendo ustedes en pantalla grande,
son las responsables de que, ¿no? ¿No? No pueden salir, no pueden atravesar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando hay alguna patología? Estas estas proteínas, estas albúminas, comienzan a salir de más. ¿Por qué? Porque hay una alteración aquí a nivel de los podocitos, la permeabilidad, ¿no? La permeabilidad del capilar glomerular se altera, entonces aquí estamos en patología. Entonces, esta proteína, esta albúmina que sale al intersticio, se tiene que eliminar, pues, ¿no? Se va a la vía urinaria y me provoca ¿qué cosa? Una proteinuria. Como me quedo con poca proteína, me quedo con poca albúmina a nivel de los capilares, yo le tomo una muestra de sangre y veo cómo está la albúmina sérica y va a estar baja. Va a dar una hipoalbuminuria. Como las fuerzas que me mantienen, ¿no? Las fuerzas que me mantienen en equilibrio, lo que es impide la salida de agua exagerada al intersticio, van a estar alteradas, ¿no? Entonces, ¿qué se va a producir al tener esta albúmina baja? Esa presión oncótica ya no va a retener eso. Y por lo tanto, va a haber salida de líquido y se produce el edema. El hígado viene a ayudar al riñón. ¿Qué hace el hígado? El hígado dice, uy, le está viendo baja en proteínas, yo le tengo que ayudar. Y dentro de las múltiples funciones que tiene el hígado, entre las múltiples funciones, no solamente me va a tratar de producir más proteínas o tratar de dar más albúmina para compensar la hipoalbuminemia, sino que no selecciona, sino produce otras cosas. ¿Y qué va a producir? Lípidos, más lípidos. Entonces, a nivel sanguíneo, como el hígado está tratando de ayudar, pero al ayudar está haciendo un daño colateral y el daño colateral es hiperlipidemias. Ese colesterol, esos triglicéridos, esos lípidos van a estar alterados, van a aumentar, porque el hígado, buena gente, nos quiere ayudar, pero nos está, pues, perjudicando. Al haber esto, puede haber también, ¿no? De acuerdo al volumen, puede haber lipiduria. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que confirmar, o sea, ¿cómo nos aproximamos al diagnóstico? Nos vamos directamente. Primero tienes que estar seguro que estás frente a un síndrome nefrótico. ¿Cómo estás seguro de eso? Con ayuda de tu historia clínica, una buena anamnesis, un buen examen físico, exámenes de ayuda al diagnóstico tratando de prácticamente descartar aquellas patologías secundarias. Y tienes que valorar también cuando el paciente viene a pedir tu ayuda, valorar qué complicaciones está trayendo ese síndrome nefrótico. Y en algún momento tienes que realizar, aparte del examen de ayuda del diagnóstico, algunos procedimientos. Ejemplo, una biopsia. ¿Cómo confirmas el síndrome nefrótico? Esto, por favor, sí hay que tenerlo en cuenta. Lo confirmas teniendo en cuenta esa proteinuria mayor de 3,5 gramos por 24 horas sobre esta superficie corporal. Se dice en algunos casos, y lo he agregado acá, ¿no? Ojo adultos, aquí también a pesar de todo les estoy dejando lo que es en niños, ¿no? Ojo en adultos, se dice que también lo tengo que repetir hasta 3 veces en el tiempo. Pero basta la primera vez y tú ya tienes que actuar, tienes que dar tratamiento. Les había dicho, ¿acompañado de qué? Acompañado de la proteinuria de edemas, acompañado de hipoalbuminemia, acompañado de hiperlipidemia, por esa fisiopatología que les estuve prácticamente mencionando, ¿no? Aquí también, si se trata de microalbuminuria, les estoy dando las cifras, pero recuerden principalmente esto de acá. Proteinuria, hipoalbuminuria, edemas, hiperlipidemia, explicado fisiopatológicamente. Examen clínico, mismo mensaje que les había dado, examen clínico completo, pero en donde en la anamnesis predomina, ojo, orina espumosa. El paciente te lo dice. El paciente, doctora, me queda la orina así como si fuera una cervecita al final. Ajá, el paciente te lo dice. Examen clínico completo. El agua no solamente está en las partes periféricas, sino también se va a cavidades, recuérdenlo bien.
ascitis, derrame pleural, lo que les había mencionado. Ayuda al diagnóstico. El mensaje de exámenes ayuda al diagnóstico en adultos. Trata de descartar patologías que pueden ocasionar el síndrome nefrótico a la cabeza, diabetes, enfermedades sistémicas, lupus, hepatopatías, infecciones por VIH, medicamentos, ¿ya? Entonces, traten de descartar primero lo que es una causa primaria al síndrome nefrótico. Y exámenes de ayuda al diagnóstico, lo mínimo, examen completo de orina, la proteinuria 24 horas que justo les estaba diciendo. Lógicamente, si voy a tener hipoalbuminuria, pues pídanme proteínas totales y fraccionadas a nivel sérico, pídanme perfil lipídico, ¿no? Acuérdense que el hígado, por ser buena gente, ¿no? El daño colateral es que me produce más lípidos, perfil lipídico, la creatinina, la urea, el ácido úrico. Imágenes, más nos ayuda la ecografía renal, no está de más hacer una, eh, puede ir esto, o sea, es como mínimo, ¿no? Pero que en algún momento necesiten averiguando una causa primaria del síndrome nefrótico, imágenes más sofisticadas, tomografías, ¿no? Aquí un ejemplo de las causas que pudieran dar el síndrome nefrótico, les estoy dejando ahí para que cada uno de ustedes lo lea con tranquilidad. Y algo importante que no puedo dejar de mencionar, valorar las complicaciones. ¿Qué complicaciones puede haber? Y nos vamos de frente. Ah, no, en un ratito pasamos a las complicaciones. En algún momento, cuando ustedes no encuentren la causa en adultos, ¿no? No encuentren una causa del síndrome nefrótico, van a tener que llegar a la biopsia. Definitivamente. Tendrían que llegar a la biopsia, si es que no encuentran una causa. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo lo manejamos? Entonces, en sí, si hay una causa primaria, ¿no? Una causa que está ocasionando el síndrome nefrótico, vayan a esa causa. Si es diabético, traten la diabetes. Si es una amiloidosis, traten la amiloidosis. Si es por medicamentos, traten de corregirlo. Pero hay cosas que sí tenemos que tener en cuenta acá, que es en todos, dieta baja en sal. Diuréticos, que se pueden ir titulando, furosemida, diurético de asa, hasta 120 miligramos por día. Ojo, se va titulando, no es que comiencen con esa dosis. Ojo, si es refractario, tiacídicos, ¿no? Se habla también que como una de las sintomatologías es un signo es la proteinuria, que cuando la tasa de filtración glomerular está por encima de 30, puede utilizar inhibidores ECA y puede utilizar ARA2. Las complicaciones, estas complicaciones. Una de las complicaciones es el tromboembolismo, ¿no? El tromboembolismo. También, ¿por qué? Porque el hígado, ¿no? Al tratar de compensar, altera sus funciones. Y ahí hay mecanismos de anticoagulación, ¿no? Entonces, que se ven alterados estos mecanismos. Y eso puede ocasionar de que en un síndrome nefrótico, al producir este desequilibrio, ¿no? Se produzcan tromboembolismos. Entonces, a estos pacientes, ¿qué tenemos que prácticamente tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo tengo que tener en cuenta en qué momento voy a utilizar o heparinas de bajo peso molecular o warfarina, ¿no? Entonces, tengo que valorar bien si está complicado esto, porque si no, no lo utilizo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay algunas indicaciones. Por ejemplo, en un paciente que yo sé que estamos frente a una glomerulopatía membranosa, anticoagulamos solamente si la albúmina está menor de 3, ¿no? ¿No? Solamente en eso. O sea, hay un bajo riesgo de causar algún daño, ¿no? Entonces, va a depender el uso, como estoy poniendo acá, de algunos casos en donde la albúmina está, ¿no? Está menor de 3, solamente en esos casos. Y cuando lo utilizo, por ejemplo, ¿no? Heparina de bajo peso molecular o warfarina, ¿no? En pacientes
con albúmina de 2 a 3, puedo considerar no un anticoagulante, sino de repente ácido acetil salicílico, aspirina. Profilaxis. En profilaxis, o sea, cuando pienso darle profilaxis, solamente ustedes evalúen, determinen bien si no es que hay factor de riesgo de sangrado. Porque si lo hay, si ustedes a pesar de estos parámetros que les estoy poniendo aquí, ustedes piensan, porque ahí ya es decisión médica, ustedes piensan, no, hay un peligro de sangrado, no se anticoagula, ¿no? Los lípidos, ¿no? Ya habíamos dicho que estos estaban aumentados, también igual, ¿no? Puede utilizar, ¿no? De acuerdo a las guías de práctica clínica, puede utilizar de repente, graduando bien si hay riesgo cardiovascular, si es de que este síndrome nefrótico no responde, entonces puedo determinar utilizar medicamentos como atorvastatina, como gemfibrosilo. Entonces tengo que ver, por eso decía ahí en el inicio, valorar el manejo de las complicaciones. Un 25-35% se acompaña de lesión renal aguda, ¿no? La cual se tendría que resolver. Ahí inclusive dice un 30% de los casos que hace lesión renal aguda por síndrome nefrótico, eh, prácticamente va a resolver. Pero, eh, ¿qué tendríamos nosotros que ver acá? Tenemos que valorar cómo está la volemia, ¿no? Tenemos que ver si es que necesita de repente fluidos para generar, ¿no? Imagínense, ¿no? Si ya estoy, de repente le falta, tengo que calcular bien. Todo paciente con síndrome nefrótico, acuérdense, dentro de las indicaciones está ponle en balance hídrico estricto. Entonces, tengo que valorar si es que voy a dar fluidos para evitar esa lesión renal aguda o corregirla, o si voy a dar un poco de diurético. Entonces, eso en realidad les digo, eso depende de cada paciente en forma individual. Aquí no les puedo decir denle, no le den, qué dosis le vas a dar. No, o sea, depende del paciente individual con los exámenes individuales que éste tenga, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Algo importante, 2 o 3% de los pacientes recuperan, 2 de 3 recuperan su función renal. Quiere decir que hay un tercio de los pacientes que me hacen lesión renal que en realidad pueden migrar y llegar a ser insuficiencia renal crónica. Por eso es que se tiene que manejar adecuadamente esa lesión renal lo antes posible. La tiroides, muchas veces cuando vemos cuadros renales, no tenemos en cuenta la tiroides. Es más, creo que en el examen físico les hablé de cardiovascular, de otras cosas, pero no, en ningún momento me parece que mencioné, oigan, examinen tiroides. Solamente les puse la foto del mixedema, ¿no? En la anterior exposición de edema, ¿no? Bueno, cuando tenemos síndrome nefrótico también hay, ¿no? También hay lo que es alteraciones a nivel de las tiroides, pero para esto, si bien a veces no es común ver la clínica de un paciente con síndrome nefrótico, pero sí puede estar alterado alguna de las hormonas, que es la hormona estimulante, la TSH, ¿no? Y generalmente son eutiroideos, ¿ah? No, por sí solo que sea necesario dar un tratamiento, no lo he visto mucho que digamos, ¿no? Aquí les doy lo que es un flujograma de cómo actuar, ¿no? Y en resumen, en sí es un par de minutos al respecto. Primero, estar seguro que están frente a un síndrome nefrótico, ¿no? La proteinuria mayor de 3,5 en orina de 24 horas, superficie corporal 1,7, el edema, la hiperlipidemia, la hipoalbuminemia. Entonces, tienes que tener, o sea, y en algunos autores inclusive eh, dicen que se tiene que no solamente ser en una sola muestra, sino hasta 3 muestras, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros acá lo hacemos en una sola muestra de frente, ¿no? En primer lugar, tienes que estar seguro de que estás frente a un síndrome nefrótico. En segundo lugar, tienes que tratar, estamos hablando de adultos, tienes que tratar de determinar, ¿no? Si hay alguna causa,
diabetes, enfermedades autoinmunes, antiinflamatorios, enfermedades sistémicas. Tienes que tratar de descartar esas otras posibilidades. Dentro de tu lista de tratar de descartar, aparte de la historia clínica, aparte del laboratorio, aparte de imágenes, que en algún momento puedes llegar a necesitar realizar una biopsia renal. Lo tienes que tener en cuenta, ¿no? O sea, tiene que estar en tu mente que en algún momento podrías necesitar hacer una biopsia renal. Y dentro de lo que es el manejo, el mensaje de este flujograma es el manejo, una buena hidratación, un buen balance, uso de diuréticos, ¿no? Puedes usar diuréticos, pero cuidando la bulimia, ¿no? Doctora, le quedan 2 minutitos. ¿Sí? La profilaxis, ¿no? Cuando es necesario, y el manejo de las hiperlipidemias también cuando es necesario. Es decir, en estas complicaciones tienes que valorar, o sea, tienes que examinar. Cada paciente es individual. Cada paciente es individual, pero ya queda ahí el mensaje que son parámetros que tenemos que tener en cuenta, no solamente para el diagnóstico, sino también para el manejo. Bien, eso es todo lo que les quería compartir. Creo que sí, pues ya estamos al ras. Eh, Gracias por la atención. Salvo que hubiera, no veo aquí en el chat ninguna preguntita.